Vivimos rodeados de edificios. Entramos y salimos de ellos cada día casi sin pensar en si son seguros o no. Simplemente lo damos por hecho. Pero claro, detrás de esa confianza hay muchísima ciencia. Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese proceso que es casi como una investigación forense para entender cómo los ingenieros deciden si una estructura es segura. ¡Vamos a descubrirlo! Seguro que sí. A que alguna vez al pasar por delante de un edificio con unos cuantos años nos ha entrado esa duda. ¿Esto aguantará? Bueno, pues que sepamos que esa no es solo una sensación, es una pregunta técnica que tiene respuestas súper concretas, basadas en normativas muy estrictas que al final están ahí para garantizar nuestra seguridad. Todo empieza con eso, con una duda razonable. A ver, las estructuras no se inspeccionan por capricho. Hay momentos muy específicos, muy definidos, en los que un profesional tiene que entrar en acción y decir: un momento, vamos a evaluar esto. Entonces, ¿cuándo saltan las alarmas? Pues la normativa lo deja bastante claro. Puede ser por algo muy obvio, como que aparezcan grietas o un deterioro que se ve a simple vista, o por algo que no se ve, pero que es igual de importante, un cambio de uso. Pensemos, por ejemplo, en convertir unas antiguas oficinas en un gimnasio lleno de máquinas pesadas. Las cargas no tienen nada que ver, y claro, hay que asegurarse de que la estructura está lista para ese nuevo reto. Vale, ya tenemos la duda encima de la mesa. ¿Y ahora qué? Pues los ingenieros tienen, digamos, dos caminos principales para encontrar la respuesta. Y ojo, no vale cualquiera. Cada uno se usa en situaciones muy concretas. Vamos a ver cuáles son. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar el trabajo de detective, la evaluación analítica. Suele ser la primera opción, es más rápida y barata, y es perfecta cuando más o menos se sabe dónde puede estar el problema. Pero al otro lado está la artillería pesada, la prueba de carga. Un auténtico test de estrés para el edificio. Es más cara, más compleja, pero se vuelve totalmente necesaria cuando los cálculos no aclaran las cosas y hace falta una prueba física, irrefutable, de cómo se comporta el edificio en la vida real. A ver, ¿qué hace este detective estructural? Pues básicamente lo mide todo. El grosor de las vigas, la cantidad y la posición exacta del acero que va por dentro. Incluso se sacan pequeñas muestras del hormigón, como si fueran biopsias, para analizar en un laboratorio la resistencia real de los materiales. Es un trabajo minucioso, de recopilar pistas para alimentar los modelos de cálculo. Pero claro, ¿qué pasa cuando todas esas pistas y cálculos no son suficientes? Cuando la duda sigue ahí, grande e incómoda. Pues no queda otra. Hay que llevar la estructura al límite, pero de una forma totalmente controlada. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La prueba de carga no es poner peso a lo loco. Es un procedimiento de altísima precisión, donde cada paso está calculado al milímetro para obtener respuestas claras sin poner en riesgo nada ni a nadie. El proceso es súper metódico. Primero, la estructura tiene que tener una edad mínima para que el hormigón esté bien curado. Luego, el peso se va añadiendo poco a poco. Ojo, en al menos 4 fases iguales, para no asustar a la estructura. Y después viene la parte clave, la espera. Y esto es fascinante. La carga total se mantiene ahí quieta durante 24 horas, un día entero. ¿Por qué tanto tiempo? Pues porque no solo importa cómo reacciona la estructura en el primer momento, sino cómo se va comportando, cómo se deforma lentamente con el paso de las horas bajo esa tensión máxima. Es una prueba de resistencia en el tiempo. Mientras tanto, se están tomando mediciones en momentos súper estratégicos, justo antes de empezar, con cada nuevo bloque de peso, en el punto de máxima tensión después de las 24 horas y, la que es quizá la medida más reveladora de todas, 24 horas después de haber quitado todo el peso. Es ahí donde se ve la verdadera memoria elástica de la estructura, su capacidad para recuperarse. Bueno, pues con todos los datos ya recogidos, llega el momento del veredicto. Ahora los ingenieros tienen que interpretar todas las señales, tanto las que se ven como las que marcan los números, para decidir si la estructura es apta o no. Lo primero, antes siquiera de mirar los datos de los sensores, es una inspección a ojo. Hay ciertas cosas que son una bandera roja inmediata. Ciertos tipos de grietas, o si el hormigón empieza a desprenderse. Son señales de alarma que pueden indicar que la estructura está a punto de fallar. Son, digamos, los síntomas visibles de que algo no va bien. Las señales visuales son importantes, claro que sí, pero la respuesta definitiva, la que no admite discusión, la que da el veredicto final, esa está en los números, en los datos de la deformación. Es decir, en cuánto se ha llegado a doblar la estructura. Para que nos hagamos una idea, es como si hiciéramos 3 fotos. Una foto de la viga en su posición inicial, antes de nada, otra foto en el momento de máxima deformación, cuando está soportando todo el peso, y una última foto, al final de todo, para ver la deformación residual, es decir, lo poquito que se ha quedado doblada después de quitarle la carga.
Para llegar a veredicto, los ingenieros usan una especie de receta muy sencilla con unos pocos ingredientes. Nada de sustos con los símbolos, que es muy fácil. Delta 1 es simplemente lo máximo que se ha doblado. Delta R es lo que se ha quedado doblada al final. H es su grosor, su altura. Y L sub T es la distancia que hay entre apoyos. Y ya está, con estas 4 cositas se monta el puzzle y se da el veredicto. De todas estas variables, hay una que es súper intuitiva, la luz del tramo, o LT. Es, ni más ni menos, la distancia que una viga tiene que salvar entre sus dos apoyos. Y es de cajón. Cuanto más grande es esa distancia, más difícil es el reto para la estructura, ¿verdad? El primer criterio de aceptación es un límite absoluto. Es una barrera de seguridad. La estructura, por mucho peso que le pongan, no puede deformarse más de una cierta cantidad, que se calcula con una fórmula muy concreta. Si se dobla más de eso, directamente no pasa la prueba. Y luego está el segundo criterio, que si cabe es todavía más importante. Este mide la elasticidad. No basta con que la estructura aguante el peso, no. Tiene que demostrar que puede rebotar, que es capaz de recuperar su forma original casi por completo. Esto es lo que demuestra que está sana y flexible por dentro. Y esto lo ilustra a la perfección. La deformación que se queda para siempre, la residual, no puede ser más del 25% de la deformación máxima que alcanzó. O dicho de otra manera, la estructura tiene que recuperar como mínimo el 75% de su forma. Si lo consigue, prueba superada. Esta es la pregunta del millón, claro. ¿Un resultado negativo significa que hay que demoler el edificio? Pues no, no necesariamente. La normativa es práctica y contempla varias opciones. Y aquí es donde vemos que la normativa es flexible. La primera opción es darle a la estructura, digamos, una segunda oportunidad. Se esperan 72 horas para que descanse y se repite la prueba. A veces solo necesita un poco de tiempo para recuperarse del todo. Si aún así vuelve a fallar, la solución es muy práctica. Se limita oficialmente su capacidad de carga. Es decir, el edificio se aprueba, pero para soportar menos peso del que se pensaba en un principio. Y durante todo este proceso, por encima de todo, hay una regla de oro que la propia normativa recalca. La seguridad es lo primero. Siempre. Para las personas que están allí y para la propia estructura. Estas pruebas se hacen siempre con un plan B, con sistemas de apuntalamiento listos por si algo fuera mal y así evitar cualquier tipo de colapso. Así que, la próxima vez que entremos en un edificio, sobre todo si es antiguo, podemos estar tranquilos. Su fortaleza no se basa en la fe, sino en un sistema súper riguroso de análisis, de pruebas y de criterios pensados para protegernos. Y a la pregunta de qué protege a nuestras estructuras, la respuesta es en realidad sencilla. Las protege el conocimiento, la buena ingeniería y, sobre todo, la precaución.